Yo no sabía muy bien qué conferencia iba a dar porque veo que el título va mutando, pero entiendo que en las notas tengo mucho de ciudadanía, que hay más de formación docente. Bueno, entiendo que ustedes no son estrictamente un cuerpo docente, sino que el hecho de que estén aquí con Antioquia, pues probablemente implica un público algo más diverso. Y el panorama de la ciudad invita a hablar de la ciudad. De manera que voy a tratar de hablar de ese triángulo: digitalización, ecosistema digital, ciudadanía y como instrumento de eso la formación del docente. Es curioso porque me acordaba y lo mencionaba esta mañana en otro asunto. Hace 2 meses y 3 días o algo así murió Jon Perry-Barlow, que es un personaje venerado en el mundillo digital. También el musical, porque él era el letrista de Grateful Dead, pero el digital porque escribió la Declaración de Independencia del Ciberespacio, que es de donde viene esa dicotomía de nativos e inmigrantes digitales, luego reinterpretada, yo diría, para mal. Pero bueno, Jon Perry-Barlow lo que hizo fue un manifiesto, una independencia contra la pretensión de controlar Internet. Internet nació como un espacio muy libre, en el que había pues muchos tecnólogos, universitarios, frikis de diverso tipo, gente con toda clase de proyectos, que funcionaba mucho por comunidades, los PBBs, los lugares donde la gente se comunicaba a través de boletines digitales, etcétera, y que prometía mucho y que se veía esencialmente la Declaración de Independencia como un espacio aparte, así como si a la ciudadanía tradicional se fuera a añadir y a sumar, pero como en un ámbito paralelo, en una realidad paralela, ese ciberespacio distinto. Lo que hoy tenemos claramente es la fusión de ese ciberespacio, para bien o para mal, de ese ciberespacio del espacio real, presencial o físico, como dirían los tecnólogos, y un problema consistente, abierto ante nosotros, de cómo modifica eso la ciudadanía. Y hoy día pues no es difícil oír decir que si no hay acceso a la esfera digital no puede haber plena ciudadanía, o que las elecciones democráticas se están viendo interferidas por las intervenciones en el ciberespacio, en las redes, etcétera, etcétera. De manera que yo lo que quisiera es enfocar la cuestión aquí en términos de cómo se ve modificada la ciudadanía por esta irrupción del espacio digital, qué tareas plantea esto a la educación y por lo tanto a los docentes y por consiguiente a su formación. La ciudadanía es un asunto viejo, la ciudad es vieja, el término ciudadanía viene de muy atrás, buscamos siempre las raíces en la ciudad griega. No es casualidad que el concepto de pertenencia y de derechos en la esfera política, pero también en cualquier otra esfera, la idea de igualdad esté vinculada al concepto de ciudadanía, o sea, al concepto de ciudad, porque la idea de igualdad nace con la ciudad. La ciudad es el primer lugar, la polis griega, luego será la Civitas romana, las ciudades renacentistas, la Hansa en la Europa del Norte y más tarde los estados democráticos. Pero primero es la ciudad es el primer lugar, la polis es el primer lugar donde la gente es considerada igual y con derechos, con independencia de cuál sea su origen, su genealogía o su estructura de pertenencia. Todo esto con limitaciones, porque esto de la ciudadanía se refería a los varones nacidos allí, no esclavos y con cierto nivel de renta. Por lo tanto, la ciudadanía era una cosa de hombres nativos del lugar, no esclavos y ricos. Pero el concepto resultó ser muy bueno y muy útil, y la historia consiste en gran parte, en la parte de vaivenes y mejoras y empeoramientos en quién es y quién no es ciudadano, no ha consistido sobre todo en una discusión sobre qué es la ciudadanía, sino sobre a quién incluye, a quién se refiere el concepto de ciudadanía. Los griegos se consideraban, como yo decía, hombres libres, y hablaban de la ciudadanía los hombres libres
los griegos libres, dejando fuera o olvidando a esclavos, metecos, mujeres, etc. Pero el concepto era bueno, ¿no? Y el hecho es que seguimos dándole vueltas a la hora de escribir qué es ciudadanía. Si nos separamos un poquito de Grecia, Roma y todo lo demás y venimos ya a la era moderna, lo que tenemos es que la ciudadanía tiene procesos de formación histórica muy distintos, pero hubo un autor, Marshall, que lo explicó confundiendo el concepto con la historia inglesa, pero bueno, de todos modos la categorización es útil, y él viene a decir la ciudadanía tiene como 3 niveles o 3 etapas, o los derechos tienen 3 etapas. Primero están los derechos civiles, que es lo que otros habían llamado la libertad de los modernos, que consisten en esa esfera individual en la que los poderes no pueden entrar. Y eso es la ciudadanía liberal. Decía, liberal en el mejor sentido. Yo sé que la palabra liberal no siempre tiene buena prensa, pero la ciudadanía liberal o los derechos civiles son esa esfera del individuo en la que un poder no puede ni debe entrar. Da igual que sea un poder autoritario, autárquico o democrático, no debe entrar. Nadie debe decirnos dónde podemos, o sobre todo dónde no podemos vivir. Nadie debe decirnos cómo debe actuar o por dónde debe ir nuestra conciencia. Nadie debe entrar en nuestra libertad religiosa. Y hoy hemos ido incluyendo más cosas. Nadie debe decirnos cuáles son nuestras preferencias o cuál es nuestra identidad sexual. Nadie debe dictar nuestras opiniones políticas. Es una esfera propia, que protegen normalmente los tribunales y que es parte de los derechos civiles que vamos ampliando. Marshall decía, la segunda parte es la ciudadanía política. Cómo decidimos las cosas comunes. ¿Quién las decide? Las decide el monarca, el tirano, el noble o el dictador benevolente o malevolente, o las decide el parlamento. ¿Cómo se decide eso? Y eso es la ciudadanía política. Bentham decía que eso era, o Constant decía que eso era la libertad de los antiguos. Los antiguos no tenían libertades individuales en sentido civil, por eso Sócrates fue condenado a envenenarse, pero sí que tenían participación en la esfera colectiva. Esa ciudadanía política o democrática se expresa en el Parlamento, los partidos, la elección del gobierno y todo lo que acompaña a eso. La libertad de asociación, de sindicación, de prensa, que no es simplemente expresión, etc. Y el tercer nivel, o la tercera etapa de la ciudadanía, decía Marshall, es la ciudadanía social, que es el conjunto de recursos a los que tenemos derecho por el hecho de estar aquí. Luego se puede discutir, son derechos de los ciudadanos, o sea, de los nacidos en el lugar, son derechos de todos, no siempre fueron. Hay sociedades que han sido muy democráticas y muy sociales para unos, pero no para otros. La República Sudafricana del Apartheid era muy democrática y social para la minoría blanca, no para el resto. Hemos visto cosas parecidas a eso en otras sociedades, pero en general la ciudadanía social es el conjunto de recursos a los que tenemos derecho, con independencia de que hagamos las cosas bien, mal, nos vaya mejor o peor en la vida. Normalmente suelen centrarse sobre todo en educación y cuidados sanitarios, y es discutible porque no es exactamente lo mismo, pero ahí entrarían también el desempleo, las pensiones asistenciales o la asistencia social. Pero en definitiva, fíjense que ya no se trata de cómo se decide qué o de en qué no me puede tocar nadie, sino de a qué recursos tengo acceso. No a qué recursos tengo la oportunidad de intentar conseguirlos. Todo el mundo puede intentar conseguir ser rico o conseguir un empleo mejor, sino a qué recursos mínimos tengo derecho en todo caso, aunque lo haga, aunque me vaya mal. Eso es la ciudadanía social. Y la menciono y tiene importancia porque podríamos decir que la educación es parte en sí de esa ciudadanía. No solamente es un elemento necesario para saber cuáles son tus derechos liberales, digamos, tus derechos civiles, y saber defenderte ante un tribunal, ante la policía o lo que sea. No solamente es parte de la ciudadanía política para saber cómo queremos que sea la sociedad, a qué partido elegimos, a quién votamos o no, etcétera, sino que ella misma, aparte de ser condición de otras cosas, es parte del resultado de la ciudadanía social.
Y bueno, la pregunta es cómo se ve todo esto afectado por el nuevo entorno digital, que es el sentido de ese concepto de ciudadanía digital. No es que vayamos a ir al ciberespacio y tener una segunda vida en Second Life o en la República Digital o algo por el estilo. ¿Cómo afecta esto a nuestra vida real? Fíjense que la ciudadanía nació en Grecia, pero claro, eran sociedades pequeñitas. Los ciudadanos, realmente ciudadanos libres, pues eran unos miles, no sé cuántos eran, pero no era el conjunto de la gente que vivía en Atenas, ni de Esparta, ni nada por el estilo, era un puñadito de gente, por así decirlo, desde la perspectiva de hoy, pero hoy hablamos de la ciudadanía de millones de personas. No sé cuántos millones tiene Colombia, España tiene 45 millones de habitantes, Estados Unidos tiene 200 no sé cuántos, Rusia tiene 170, Japón cerca de 200, Indonesia debe andar por los 400 y China tiene, algunos de ustedes, creo que son ya 1.500 millones de personas. No diría que son ciudadanos exactamente, pero bueno, a algún grado lo son, ya las cosas no son lo que eran, ¿no? Y esperemos que un día lo sean plenamente. ¿Cómo se organiza la ciudadanía de millones de personas? Para eso no basta tener un ágora, un Partenón y cosas por el estilo, para eso hizo falta mucho más. Les diría, una condición de eso fue la imprenta. Una condición fue la imprenta. ¿Por qué la imprenta? Pues la imprenta permitió publicar más cosas que la Biblia. La imprenta permitió, por ejemplo, que se publicase la Declaración de los Derechos del Hombre, o las obras de Tom Paine, que fueron base en las revoluciones inglesa, norteamericana, etc., o la enciclopedia, que fue el preludio, en cierto modo, de la Revolución Francesa, o de manera general permitió la constitución de lo que Habermas llamaba la esfera pública, entendiendo por tal el hecho de que va a aparecer una prensa en la que se habla de la nación, de la ciudad, en fin, de lo que sea, depende de las circunstancias, en torno a la cual empiezan a configurarse unos temas de discusión que pueden estar en la mente, no voy a decir de todos, pero sí de mucha gente, que ya no son solo los nobles o la camarilla del rey, sino que ahí entran los artesanos cualificados, la clase media de las ciudades, la parte más liberal o más culta de la nobleza, incluso del clero, etc. Esa esfera pública solo es posible con la imprenta, de manera que, dicho al revés, una revolución comunicacional que es la anterior a la digital, que es la imprenta, la anterior a la anterior fue la lectoescritura, y la anterior a la anterior a la anterior había sido la aparición del lenguaje, que ya queda muy lejos, pero la imprenta hizo posible la ciudadanía como hoy la entendemos. Nació primero como ciudadanía de, otra vez, los hombres ricos con posesiones que pagan impuestos, etcétera, pero se fue generalizando, se fue ampliando a las mujeres, a los trabajadores, a los que no pagaban impuestos, a los que no habían nacido allí, a los que vivían en las antiguas colonias, a veces llegó incluso antes de las metrópolis, depende, es una larga historia muy compleja, pero su condición fue la imprenta. Entonces no tiene que extrañarnos nada ahora que el surgimiento acelerado a una velocidad como no tuvo la imprenta, el surgimiento de la esfera digital o del ecosistema digital vaya a modificar sustancialmente cómo es y qué es la ciudadanía. Aparte de fantasías, o de no fantasías, o aparte de cuestiones más concretas como cómo votaremos, ¿no? Si Eslovenia es o no una república digital en la que los eslovenos pueden hacer todo lo que quieran desde cualquier parte del mundo en cualquier momento, o si las startups se registran o no en Eslovenia porque es más fácil hacerlo bien, ya veremos lo que llega por ahí, ¿no? Pero la cuestión es en general qué efectos de carácter profundo va a tener lo digital sobre la ciudadanía. Yo señalaría al menos algunas cosas, y no pretendo ser exhaustivo, porque no puedo, pero sobre todo porque no sé, es decir, porque no tengo idea de qué es lo que va a venir. Es muy, muy difícil predecir el futuro, como dijo antes, ¿no? Está claro que lo digital se imbrica con la ciudadanía, bueno, podría decir en todo, y seguro que está muy bien llegar a internet y preguntar cuáles son mis derechos civiles o qué puedo hacer ante una multa porque alguien de tráfico, porque alguien ha tenido esa multa
y ya te puede explicar cómo recurrir frente al poder municipal o a la policía municipal o lo que sea. Pero bueno, creo que hay algunas cosas más importantes. La primera pregunta pues sería cómo afecta a la ciudadanía política. Y estamos viendo, veremos voto electrónico, veremos otras formas de consulta, etcétera, pero estamos viendo ahora, yo diría, más un riesgo que una nueva posibilidad, ¿no? Estos días estamos viviendo un debate sobre, por ejemplo, las fake news, las noticias falsas. ¿Qué capacidad ha tenido o no ha tenido, por ejemplo, RT o Sputnik, las agencias rusas, en las elecciones norteamericanas, donde parece que alguna han tenido? Es muy difícil saber cuándo, ¿no? Pero hace unos días salía un whistler de esto, un chivato, ¿no? Un chivato bueno, de Cambridge Analytica, explicando cómo ellos habían actuado en las elecciones norteamericanas. Sabemos que han intervenido en el conflicto de Cataluña, en España, sabemos que han entrado, menos pero han entrado en las elecciones francesas, sabemos que han intervenido en el Brexit. Algunos se jactan de que no habría habido Brexit sin ellos. No sabemos lo que habría pasado sin ellos en Estados Unidos, porque, bueno, el presidente, no lo olviden, tuvo menos votos que la candidata perdedora, 1,5 millones de votos, o 3 millones creo que eran de votos menos, pero lo que decide son unas pequeñas diferencias en unos cuantos estados clave que están equilibrados. En fin, tardaremos en saber la importancia que ha tenido eso, pero sabemos que las fake news existen. Y sabemos que no podemos prohibirlas. Podremos ir a por Cambridge Analytica o a por Facebook o lo que sea, pero el otro día la Unión Europea renunció a legislar contra las noticias falsas. ¿Por qué? Porque es muy difícil legislar contra las noticias falsas sin atacar las noticias verdaderas. Porque en el fondo y a la larga, el único remedio contra las noticias falsas es sencillamente que la gente sepa distinguir. Es en un sentido amplio la educación. No solo la educación escolar, pero en un sentido amplio la educación. El tema no es nuevo. Nick Postman, un sociólogo que murió hace ya un cierto tiempo y que estudiaba los medios de comunicación, que era discípulo en parte de McLuhan, decía que la función de la educación es, literalmente, como decía, es crop detection. Crop detection, la mejor traducción creo que sería detectar la mierda. Podría traducir como detectar las tonterías, detectar las estupideces, detectar la basura, pero la expresión más correcta es detectar la mierda, porque él toma la frase de Hemingway, que habían preguntado insistentemente después del Nobel en el 52, ¿qué es necesario para ser un buen novelista? Y Hemingway, un poco harto de la pregunta, dijo: tener un crap detector incorporado, tener un detector de mierda automático incorporado. Y por si no funciona el automático, tener uno que funcione a manivela. Ser capaz de detectar las estupideces. Y Postman decía, en tiempos de comunicación de masa, estamos hablando, él hablaba de la televisión. El internet no existía, era un caprichito de media docena de informáticos en 4 universidades que trabajaban para el Departamento de Estado, tal, no tenía una vigencia, aunque no quiero pensar lo que habría dicho, pero yo creo que Postman tenía cierta razón, pero claro, hoy sería feliz, porque escribió un libro que era La educación como mecanismo de detección de la mierda, y hoy podríamos decir, esa es la idea. Tenemos tal cantidad de información, buena y mala, incluida la mejor, no crean que yo soy un enfadado con internet y nada por el estilo. Tenemos tal cantidad de información y de conocimiento y de sabiduría en la red y disponible para todos, que el problema no es ese, el problema es distinguir la cosas. Y el problema acuciante, el problema a largo plazo es encontrar lo mejor. Y el problema a corto plazo inmediato, el de emergencia, sería librarse de lo peor, detectar la basura, detectar la mierda. Entonces, no puede haber, la ciudadanía está hoy en riesgo, no en sus derechos inmediatos, porque sobre eso no tiene ningún efecto inmediato, pero sí en qué sale de sus derechos, qué hacemos con nuestro voto, etcétera, o qué hacemos con nuestras libertades. Nuestro problema inmediato es detectar la basura, detectar la mierda. Y esa debe ser la función de la educación. Por eso es muy importante que los profesores, los que hablan sobre esto, no solamente sepan decirles a los niños cómo era la democracia griega, que es muy interesante, pero no vale ya,
sino que sepan decirles qué vale y qué no vale, y cuánto no vale la información que tienen a su alcance, quieran o no quieran los profesores. Porque el profesor puede desterrar la informática o la internet del aula, pero no puede desterrarla de la vida de las personas, mucho menos de los adolescentes y ni siquiera de los niños, ¿no? Incluso sin ir a lo que pueda pasar en una campaña o un problema político concreto en tal o cual momento, pues los padres y madres del ciberespacio pues lo vieron como un espacio, como un escenario en el que uno podría ver de todo. La gran virtud del ciberespacio es que ya no estaríamos limitados por nuestro espacio, ni por nuestra escuela, ni por nuestros amigos, ni por la educación recibida, sino que podríamos acceder a todo, sería mucho más abierto, mucho más diverso, y todo eso es verdad, pero paradójicamente también es verdad lo contrario. La internet, el ecosistema digital, es el escenario perfecto para lo que se ha llamado la burbuja, la cámara de eco, la cámara de resonancia, es decir, el lugar donde uno puede conseguir sencillamente oír una y otra vez lo mismo. Este es el secreto de estas fake news de las que tanto hablamos. No es que no haya más que falsas noticias en Internet, es que Internet, y esto es lo que explicaba el chivato de analítica, en Internet podemos ver qué es lo que te gusta oír, podemos ver a qué mensajes eres sensible, podemos ver en función de quién eres y qué likes y me gusta y me encanta, etcétera, tecleas en la red, qué tipo de cosas ejercen efectos sobre ti. Y bueno, con un poquito de habilidad y de teoría de la publicidad podemos llevarte insensiblemente de donde estás a donde queremos que estés. Podemos en todo caso fácilmente, eso lo haces tú solo, encerrarte en lo que eres y no salir nunca de tu burbuja. Pero nosotros además podemos mover lentamente tu burbuja en cierta dirección. No podemos hacer milagros, pero podemos saber quién es sensible a qué mensaje y podemos en ese sentido manipular. No a la manera del gran hermano, diciéndote, negándote lo que quieres oír, diciéndote lo que no quieres oír, sino a la manera del mundo feliz de Aldous Huxley, que es lo contrario, diciéndote lo que quieres oír, diciendo lo que quieres oír, llevarte insensiblemente de un lugar a otro. Hay otro aspecto en el que es importante vincular el ecosistema social a la ciudadanía, y es el de la ciudadanía social. Es el del acceso a los recursos y a las oportunidades. La escuela misma ya es un recurso, no solo porque da enseñanza, sino porque es un microcosmos de la sociedad. La escuela te dice de pequeño qué sociedad vas a encontrar. No es lo mismo ir a una escuela interclasista, mixta en términos de género, diversa en términos étnicos, inclusiva para los que sufren algún tipo de limitación o discapacidad, pero tienen sus otras capacidades. No es lo mismo asistir a este tipo de escuela que ser enviado a una escuela de alumnos con un tipo de discapacidad y solo ellos, ¿no? O que ir a una escuela gueto de pobres o de una minoría, o por el contrario una escuela burbuja, en otro sentido, no el de antes, de los ricos, ¿no? O una escuela de solo hombres, solo mujeres, ¿no? Entonces, si la escuela es un microcosmos, o sea lo que sea la escuela, te anticipa a qué tipo de sociedad vas, o cuál va a ser tu lugar en esa sociedad, aunque veas otras cosas en televisión. Pero el mensaje de la escuela es potente. El mensaje de la escuela es como decirte, sí, todo eso es muy bonito, pero no es para ti. Lo que es para ti es eso, ¿no? Por lo tanto, como tal, es una anticipación, pero también es un anticipo y es digamos, un canal o un repositorio o una fuente de oportunidades, en el sentido de que la educación que obtengas, la mejor o peor educación, las capacidades que desarrolles, los conocimientos que adquieran, te van a permitir acceder a unas u otras oportunidades. No quiero engañar a nadie, los sociólogos no nos caracterizamos por creernos mucho eso. Los sociólogos nos caracterizamos más bien por pensar que el origen familiar, la riqueza heredada, el tal, tienen más que ver con otras oportunidades que se estudian mucho y poco,
o que en todo caso las oportunidades escolares, bueno, pues tienen sus límites, ¿no? Pero es verdad que en todo caso la educación es para muchos la única oportunidad. Si sus padres no te dejan tierras y te dejan una sólida y saludable cuenta bancaria o propiedades o una fábrica, entonces lo único que pueden dejar es la educación. Y es verdad también que en una sociedad agraria pues la educación cuenta muy poco. Lo que cuenta es si los padres tienen tierras, ¿no? Mis abuelos, pues su problema era dejar tierras a los hijos. En una sociedad de conocimiento, el problema o la oportunidad que tenemos es más bien, ya no decimos dejarles, pero no falta tenerla, sino darles una educación. Aunque en realidad lo de dar una educación tiene mucho de dejar, en herencia. Porque a quien le va bien en la escuela, en contra de lo que suele pensarse, no es a los hijos de los ricos, entre comillas, sino a los hijos de los listos, igualmente entre comillas. Es decir, que lo tiene fácil en la escuela es el hijo del maestro, del profesor, del técnico, del abogado, de la bióloga, etcétera, etcétera. Pero en todo caso la educación es importante, es lo más importante para algunos, es la gran oportunidad para muchos y va a aumentar su importancia a medida que la sociedad se vuelve más y más una sociedad de conocimiento, más competitiva, de tasa de cambio, de velocidad de cambio más rápida, etcétera. Pero bueno, pues es importante qué oportunidades educativas tenemos. ¿Cómo se distribuye la educación? No es lo único importante, pero es algo muy importante. ¿Cómo se distribuye la educación? Y la pregunta entonces es, ¿el sistema digital, el ecosistema digital, la revolución digital, la era digital, como dirán ustedes, va a mejorar o va a empeorar esa distribución? ¿Va a igualar y acercar las oportunidades educativas a la gente o por el contrario va a producir lo opuesto? Bueno, en términos educativos es difícil saberlo. Lo único que podemos concluir es que depende más bien de nosotros. Cuando empezó a acercarse el mundo digital a la escuela, la primera reacción fue de alarma. Cuidado, socorro, que viene la brecha digital. La brecha digital o divisoria o fractura digital, bueno, es un tema de principios de los 90, llega hasta hoy y viene a decir, miren ustedes, teníamos ya una escuela más o menos igualitaria. Los países europeos, de la parte más norte de América y algunos más, consideraban más o menos resuelto el acceso básico igualitario a la educación. España no es uno de los países más ricos, ni mucho menos, es el sur de Europa, pero bueno, en España, para que se haga una idea, todo el mundo está obligado a acudir 10 años a la escuela, tiene garantizadas, salvo que salga corriendo, la asistencia prácticamente gratuita y relativamente igualitaria, no del todo, pero relativamente igualitaria, durante 16 años, entre los 3 y los 18. El 40% de la población además accede a la universidad y el 80% entra en la escuela con 1 o 2 años, ¿no? De manera que bueno, eso parece bastante igual. Entonces el maestro, el profesor dice, vaya, y ahora vienen los ordenadores y resulta que en lo que cuando parecía resuelto pretenden que yo utilice unos aparatos que cuestan 1.000 euros o 2.000 o lo que sea. Esto es la brecha digital, no quiero saber nada. Ya teníamos la escuela gratuita, ya teníamos los libros o gratuitos o muy baratos para la mayoría y gratuitos para los que no podían pagárselo. No quiero que esto entre ahí porque esto va a producir una brecha digital. Y esa fue la primera reacción. Hombre, nunca faltaron unos cuantos frikis, lo digo con cariño, que dijeron, eso va a revolucionar la educación, esto promete, ya verán, va a haber maravillas y tal. Pero la reacción dominante era, ojo, la brecha digital. Y sigue siéndolo para mucha gente. Sigue siéndolo. Yo he hablado y sigo hablando con muchos profesores, no digo con un profesor que te encuentras aquí en un diálogo, sino en procesos más sistemáticos y muestrales, en los que encuestamos o los reunimos en grupos y tal, y siempre sale esto de, esto que está acá está muy bien para los ricos, en ese colegio que son de clase media o alta, pero en mi colegio hay cosas previas o mucho más importantes,
O si yo digo que hagan algo en un ordenador, unos van a poder hacerlo, pero otros no, porque no lo tienen en casa, o no tienen internet, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene muchas formas, pero es la idea de la brecha digital. Si introducimos la informática, introducimos la desigualdad. Hay un punto de verdad en esto, luego volveré sobre él, pero la respuesta es no. La respuesta es sí que tiene sentido, sí que hay desigualdad digital, y la habrá. En los inicios de una tecnología la desigualdad es brutal, porque la tecnología solo llega a unos poquitos caprichosos, que son los que se compran los primeros coches cuando no hay ni carretera, los que compran los primeros ordenadores, los que van con un teléfono móvil de este tamaño. Pero lo característico de estas tecnologías es que su difusión es muy rápida. Hagan ustedes la idea de que la radio, para llegar a los países avanzados y más ricos, al 80-90% de la población, necesitó 70 o 80 años. La televisión necesitó 50 años. Los ordenadores portátiles, los ordenadores, la microinformática ha necesitado casi 30 años, pero Internet necesitó 20 y el móvil le ha bastado 10. Cada una de estas tecnologías es más rápida que la anterior y vienen con muchas más cosas de la anterior. Un solo móvil puede llevar dentro muchos más libros que cualquier biblioteca física. Entonces, es verdad que estas tecnologías nacen como tremendamente desiguales. Es verdad que luego arrastran desigualdades, que no es lo mismo tener un ordenador por cabeza o varios en casa que tener uno solo. No es lo mismo tener el último modelo que tener el de hace 5 años. No es lo mismo tener la mejor conexión que la conexión básica. Todo esto es verdad, pero aún así estas desigualdades se cierran cada vez más rápidamente, y si queremos compararlas, si queremos hablar de a qué velocidad se cierra la brecha digital, pensemos a qué velocidad se cerró la brecha impresa. ¿Cuánto hemos tardado en que hubiera libros, y no digo solo la Biblia, en que hubiera libros suficientes en todas las casas? Cientos de años. ¿Cuánto hemos tardado en que todos los alumnos fueran a la escuela? Pues depende, ¿desde cuándo quieren ustedes contar? De las primeras leyes que generalizan la escuela en Europa en el siglo XIX o XVIII, o quieren la Escocia del XVII, o quieren las ciudades del Renacimiento. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Me da igual. ¿Cuánto quieren? ¿200 años? ¿300? ¿400? ¿500? ¿Cuánto hemos tardado en generalizar la lectoescritura? ¿5.000 años? ¿Qué tecnología de información quieren que tomemos como comparación? Ninguna ha sido ni será, ninguna ha sido, perdón, la siguiente sí será, ninguna ha sido tan rápida como la tecnología digital. Es decir, la tecnología digital no abre brechas puramente circunstanciales, pasajeras. La tecnología digital cierra brechas, permite llevar de otra manera el conocimiento, la información, etcétera, a sitios donde la escuela, incluso a sitios donde la escuela todavía no ha llegado. Y por supuesto donde no ha llegado el teléfono de línea terrestre y cosas de este estilo. De manera que hay brecha, pero entendamos que es una brecha temporal. Hay desigualdades, pero las desigualdades que hay ya son desigualdades que podemos abordar, ¿no? ¿Pero termina ahí el problema? No, no termina el problema. El caso es que una de las maneras en que vimos que no había brecha, en la más elemental, pues claro, siempre hay familias ancianas que ya dicen, no, Internet esto ya no es para mí, ¿no? La última persona a la que yo le oí lo de Internet no es para mí y yo no pienso entrar en eso, pues era un embajador japonés que lo había sido en España, por cierto en varios países americanos, Bolivia, Argentina y tal, que Internet no es para mí, claro, pero era rico, pero Internet no es para mí. Pero cuando vemos qué hacen los adolescentes de 15 años, 13, 12, Internet es para ellos, y lo que descubrimos ya hace tiempo, no ayer, sino hace 10 o 15 años, es que ellos, curiosamente, los adolescentes pobres, en algunos estudios que se hicieron en Estados Unidos, en Holanda, también en España después, encontraban que los niños pobres, los alumnos pobres, digamos, es una simplificación lo de pobre, ¿no? Pero no puedo entrar en detalle, pero el alumno pobre consumía más tiempo en Internet que el alumno rico. Vaya, mira por dónde. Los pobres, en términos de acceso, medido como cuánto tiempo están o si están o no están, tenían más acceso que los ricos, incluido simplemente si acceden o no. Y estaban más horas. Y vaya, eso ya no encaja tanto. Porque si son pobres, a lo mejor tienen acceso en casa de su tío, de su primo, a la biblioteca municipal, pero si tienen más horas, es que tienen más. Pero, ¿y qué hacen ahí, no?
Y además surgieron otras cosas, como que parecía haber una relación o una correlación, aunque correlación no es causación, pero una correlación inversa entre acceso a Internet y manejo de dispositivos informáticos y rendimiento escolar. Algunos dijeron, vean, bingo, lo dije, lo había dicho, esto era malo, iba a actuar contra la labor de la escuela, etc. Hasta que conseguimos ir afinando más, y lo que averiguamos, que es más comprensible, es que claro, la cuestión no es acceder o no, la cuestión es qué hace uno con ese acceso. Si tienes acceso a Internet y te pasas el día en Facebook, o viendo videotonterías, o fotos de gatos, o vídeos de viajes en YouTube, tus resultados escolares sean desastrosos. Pero claro, si por fin tienes acceso al libro y te pasas leyendo la Biblia y la escuela va a otra cosa, tus resultados tampoco serán buenos. Incluso si te pasas el día leyendo a Shakespeare, eso no es necesariamente o no es inmediatamente bueno para las matemáticas. Basta con que te pases el día leyendo. ¿Cuántos, no faltan las historias, suelen ser más bien de niños de clase alta, aristocrática y tal, pero esos niños que solo quieren leer la literatura, que abominan del colegio y sus profesores dicen que desastre, podría ser tan buen alumno, pero no lo es. Sabemos, sin embargo, que tiene, por ejemplo, que hay una correlación positiva, atención, entre uso de los videojuegos y resultados escolares. Hasta cierto punto, o hay un punto de inflexión. Si sigues con los videojuegos, las fastidiadas, ¿no? O hay una correlación positiva entre variedad de los usos de la informática o la red y resultados escolares. Que tampoco son los más importantes los resultados escolares, ¿no? Pero lo que descubrimos ahí es que hay, aparte de la llamada brecha primera o primaria, aparece la que llamamos por eso mismo secundaria. Segunda brecha o brecha secundaria o brecha en el uso. ¿Cómo se usa Internet? Claro, Internet tiene todas las posibilidades del mundo, amplía mucho nuestras posibilidades, es una extensión de nuestros sentidos, como decía una bruja, nos permite llegar, ver más lejos, oír más lejos, otras cosas, etcétera, etcétera, pero también se puede convertir en el objeto de entretenimiento sin fin. También se puede convertir en la caja tonta, no la llamaba así, pero la caja tonta esa que preveía Huxley, un mundo de diversión para el pueblo, al que solo se da, Huxley decía televisión y drogas. Imaginaba un mundo en el que estaban los chachi, la gente bien, FETEN, los de Alfa, y luego los que vivían de la televisión y la droga. Estaban entretenidos, producían y vivían de consumir televisión y conseguir un estado plácido con las drogas. Eso es posible. Y esa es la verdadera brecha. Y ojo, aquí la brecha, ¿cuál es? Pues es la misma que ya había en la escuela, pero multiplicada. Antes te he dicho que la escuela no era el jardín de los ricos, sino de los hijos de los listos, lo sabemos hace mucho. Los resultados de la gente en el entorno escolar, en la sección escolar, los resultados de los niños y niñas en la sección escolar dependen sobre todo del capital escolar y cultural de sus padres. Hace ya mucho tiempo sabemos que las diferencias entre escuelas tienen una importancia y un peso relativo. Y las diferencias entre familias, incluso para alumnos que van a una misma escuela, son esenciales. Pues bueno, las diferencias entre familias, cuando vas a un entorno mucho más abierto que la escuela, como es el entorno digital, pueden ser mucho mayores. Es decir, en una escuela es fácil que tu maestro o tu profesor vea que tu problema es que cuando vas a tu casa el entorno no es tan favorable al estudio como lo es en la escuela, o que no tienes un apoyo que otros sí tienen, un refuerzo que otros sí tienen, pero el maestro debe tener la capacidad de actuar ahí, debe tener la capacidad de verlo y debe tener el compromiso de intentar contrarrestarlo. Pero claro, cuando llegamos al mundo digital, pues es todavía más abierto y por consiguiente la influencia de la familia puede ser aún mayor. La familia en un sentido amplio, me da igual que sea la familia, o papá solo, o mamá solo, o los hermanos, o tu primo, o un tío que ese sí tiene estudios, o da importancia al estudio y es el que cuida de ti, me da igual. Cuando vamos a la casuística encontraremos todo tipo de historia
de historias, pero simplificando, la cuestión, como siempre, consiste en elegir bien la familia del centro. Si no tuviste esa suerte, entonces dependes más de la escuela. Por consiguiente, quienes más dependen de la escuela son los que justamente quedarían del lado malo en la fractura digital, sea la del acceso o sea la del uso. Pero paradójicamente, si la escuela se niega a entrar en ese entorno, si el educador dice que ese no es su entorno, o que no hace falta porque los niños ya son nativos digitales y él en cambio, pobrecillo, es inmigrante digital, entonces es cuando irremediablemente condenamos a estar del lado malo de la fractura a los que no tienen otras oportunidades en su medio extraescolar. Es decir, la fuente principal de la fractura social digital en el uso sería, paradójicamente, una tercera fractura, que es la de la escuela que se niega o la del educador que se niega a entrar, acompañar, guiar y apoyar al alumnado en ese nuevo entorno digital, ¿no? Ese es para mí el problema, es el problema básico. Damos un minuto y termino y abrimos un básico del entorno digital. Hay una cosa que no quisiera dejar de mencionar, que es que la economía digital, salgamos ahora de la escuela, la economía digital, que es una economía global, está produciendo dos fenómenos muy importantes que tienen que ver con la población. Uno es lo que suele llamarse la economía de las superestrellas. El hecho de que en una economía global y digital se ve muy claramente en el mundo del arte y de la moda y del deporte, pero no solo, digamos, el ganador se lo lleva todo. No se lo lleva todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el fútbol, que es lo que mis colegas mencionan siempre, y si no lo mencionan se lo preguntan, ¿qué pasa con el Barça? ¿No? El Madrid. Pues lo que pasa con el Barça o con el Madrid es que antes todo el mundo era de su equipo local. Todo el mundo era de su equipo local, del equipo de su barrio, de su pueblo, y bueno, vagamente sigue siendo, pero realmente lo que a todo el mundo le interesa hoy es el Barça, el Madrid, el Manchester United, el Saint-Germain de Prés, etc. Y eso es lo que hace que unos pocos futbolistas ganen esas inmensas fortunas. No es que haya más hinchas locales, es que ahora, además de los hinchas locales, hay hinchas globales por todas partes y todo lo que le acompaña a través de la mercadotecnia, el merchandising, etcétera, etcétera. Es un inmenso negocio que es lo que permite esas inmensas fortunas, ¿no? Antes la gente, la sociedad preimpresa, digamos, preimprenta, la gente escuchaba cuentos de la abuela y los primeros libros, excepto la Biblia, eran más bien locales. Pero Janet K. Rowling, la autora de Harry Potter, es la mujer más rica de Inglaterra y no se comandará por el mundo porque Harry Potter se puede leer en todo el mundo. Ya la digitalización permitió en su momento imprimirlo en todo el mundo, antes de que pudiéramos verlo en iPad, el hecho de poder mandar las placas, por así digamos, ahora virtuales, a todas partes, hacía todo mucho más fácil y bueno, pues es la economía del ganador, ¿no? Pero eso se da en cualquier terreno. A través de Amazon, se da en la informática, en la base de la riqueza de Bill Gates, de Google, y eso lo que genera es una distribución más desigual de la renta en los países, en un país dado. No les voy a contar la historia de que la desigualdad del mundo crece. La desigualdad del mundo no crece, se reduce. Aunque solo sea porque unos cuantos cientos de millones de chinos e indios han entrado en la economía mundial. Solo eso ya basta para que la desigualdad se haya reducido enormemente. Pero dentro de cada país puede aumentar al mismo tiempo. Y eso es lo que ha pasado en muchos de los países que tienen una distribución más igualitaria, sobre todo en los países del norte, ¿no? Que se concentra más la riqueza en un polo, aparece más pobreza en el otro y lo que se reduce es la clase media. O otro fenómeno que también produce la economía digital, que es lo que se llama, bueno, yo prefiero llamarlo diablo, pero suele llamarse entre economistas una economía del reloj de arena. Una economía del reloj de arena es una economía en la que van aumentando a la vez los empleos mejor pagados y los peor pagados.
pues aumentan por arriba, aumentan por abajo, se estrechan por en medio como un reloj de arena, ¿no? O como un diablo, por ahí los parientes, ¿no? Entonces eso es una economía en la que se restringe la clase media. Pero una sociedad que no sueñe, algo que suele terminar más bien una pesadilla, que es con ser estrictamente igualitaria, pues suele ser una sociedad que tiene una muy amplia clase media, hay gente que tiene un nivel de vida razonable, mejor o peor, pero muy razonable, poca pobreza extrema y poca riqueza extrema. Pero las economías de reloj de arena o de diablo son exactamente lo contrario. La tendencia a suprimir esa clase media. La automatización ya suprimió una buena parte de la clase media, la que se basaba en trabajo manual, la clase media industrial, la clase obrera acomodada o afluente, según la terminología de distintos sitios, ¿no? Y la digitalización está liquidando en gran medida otra parte de la clase media, que eran los empleos de banca, de seguros, de agencias de viajes, de oficina en general, porque eso es absorbido por la digitalización, ¿no? Y entonces esto nos plantea un reto nuevo para el que estamos mal preparados, que es el de cómo preparar a la gente para esa economía, para cómo está evolucionando esa economía. Porque no queremos yugularlo, no queremos romper ese progreso que es también el que al mismo tiempo nos trae los iPods baratos, los móviles baratos, la ropa barata, todas estas cosas que consumimos y compramos por mucho menos dinero. Antes la gente tenía un vestido para toda la vida, o tres, ¿no? No tenían teléfono. Ahora todos, casi todos o muchos tenemos de todo porque se ha hecho muy barato, pero ese abaratamiento se ha hecho modificando la producción de una manera que tiene efecto sobre la distribución de la renta, ¿no? Pues la cosa es difícil y sabemos que la mayor parte de la gente no va a vivir ni de sus tierras, ni de la herencia de sus padres, ni de un golpe de suerte, y por lo tanto van a vivir en gran medida de su educación, ¿no? Y el problema que van a tener es justamente que esa economía tan rápida, que crea tanta riqueza, expulsa constantemente a gente. La saca de la fábrica, la saca de la oficina y los coloca ante el problema de, bueno, ¿y yo qué hago ahora? Y ese ¿y yo qué hago ahora? Depende mucho de la educación, y depende cada vez más de una educación que te capacite, no para cualquier cosa, sino justamente para hacer aquello que pide esta sociedad, que en gran parte pasa por la alfabetización, la capacitación, etcétera, digital. Huelga decir que esto que afecta a todo el mundo, cualquier profesión se está viendo hoy afectada por eso. Pregunten ustedes lo que les pasa a los periodistas o a los cirujanos o lo que les puede pasar mañana a los taxistas, ¿no? Lógicamente afecta también a quienes se ocupan de la educación. Querríamos que nos afectara. Querríamos, no, déjenme que siga explicando a Platón como los 30 años anteriores, pero no va a ser posible. No va a ser posible porque la única manera de mantener tranquilos a los profesores sería sacrificar a los alumnos, y eso no puede ser. Pero nuestra tarea es justamente la contraria. Si queremos preparar a esos alumnos de hoy para ese futuro o presente ya digital que está ahí, ¿no? Hay que recordar aquí otra cosa que dice un, ¿cómo se llama? Una frase muy del gremio también, que es: el futuro ya está aquí, lo que sucede es que está mal distribuido o desigualmente distribuido. Bueno, la única manera de preparar a esas generaciones que hoy se están formando en la escuela es que se preparen mucho más rápidamente, o se autopreparen, se autoformen si hace falta, los profesores que están formando. Ese es el único modo de afrontar el ecosistema y el riesgo de la brecha digital. Bueno, nada más, muchas gracias por su atención, y creo que podemos abrir, que tenemos tiempo para tener un rato más coloquial. No, simplemente cuando estaba Mariano refiriéndose al tema de la educación y de la escuela y de su ingreso al ecosistema digital, yo simplemente quise acotar ahí, es que una gran cantidad de los maestros que hoy en día, y no solamente en el tercer mundo, en los países menos ricos, muchísimos también en los países desarrollados de Europa y Estados Unidos, no están capacitados ni formados para afrontar y acompañar a los estudiantes en ese proceso. Porque ese proceso ha sido tan acelerado y tan rápido en todas partes del mundo que ha sobrepasado las capacidades de la escuela para actualizarse ella misma, para preparar a los
docentes y estudiantes. Yo actualmente dirijo una tesis de maestría en la Universidad de Antioquia. Son 3 profesores que están precisamente trabajando con estudiantes de un pequeño colegio público de acá de Medellín. Bueno, ellos llamaron a la tesis Ciudadanía Digital y algo más, pero lo que hacen es incorporar el móvil que todos los estudiantes tienen en la mano, que se había convertido en fuente de conflicto entre maestros y estudiantes, incorporarlo al proceso didáctico y pedagógico, convocar al estudiante a un pacto para que en el descanso el teléfono, el celular, el móvil se usa para divertirse o para comunicarse. En clase es una herramienta de trabajo, ¿cierto? Entonces es un proceso interesante. Ellos mismos como maestros están preparándose para entender el fenómeno, porque pretendemos que los profesores, porque son profesores, comprenden el fenómeno y todo indica que no es así. No, efectivamente, tienes toda la razón. Yo me acuerdo siempre de una frase que no sé a quién le leí, y lo lamento mucho porque me parece lapidaria y me gustaría hacerle justicia, que decía algo así como, era un especialista en medios de comunicación: si ustedes creen que los medios de comunicación es una crisis, esperen a ver la de la educación. Los medios de comunicación, se sabe que los grandes medios, algunos de ellos ya no sobreviven, otros saben que tienen la fecha marcada. Por ejemplo, el País, que es el periódico más importante de España, que tiene mucha difusión en América Latina, que yo creo que es muy buen periódico. Otra cosa es que guste o no guste su línea editorial, pero es muy buen periódico. Ellos ahora mismo, bueno, primero, puede que decirlo, porque además tiene que ver con la comparación con el mundo educativo. El País está ahí porque ha vivido los beneficios de Santillana. Durante ya un largo descenso. Santillana es una editora de libros de texto, no era un mismo grupo. Santillana ganaba mucho dinero y una gran parte de ese dinero lo perdía el País, que es muy buen periódico. Pero el País ya les ha dicho a sus periodistas que a la edición en papel le queda poco, que les gusta mucho, que la quieren mucho, que la mantendrán mientras puedan, pero que tienen los días contados. Y es famélica, antes era enorme, antes salías del kiosco del periódico con una cosa que pesaba, ¿no? ¿Por qué no pasa eso en la escuela? Porque el problema es el mismo. ¿Por qué se va al País? Bueno, y cualquier otro medio de estos algaretes, porque la gente tiene muy fácil cambiar. La gente hemos pasado, se suele decir que hemos pasado a un sistema brocas, en el que uno habla mucho, que es el periódico, la editorial, la televisión, etcétera, a un sistema en el que no todos hablan a todos, que era la ciberutopía de Barlow, pero sí muchos hablan a muchos. Cualquiera puede hablar con mucha gente en cualquier circunstancia, a través de redes, blogs, lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué no le pasa nada a la escuela? Y la respuesta es muy sencilla: porque la escuela tiene un público cautivo. Porque la gente no puede dejar las cosas. ¿Por qué no puede dejarla? Primero, porque es obligatorio, ¿no? Segundo, porque vivimos del mito de que es muy buena y todo el mundo la desea. Tiene gracia que en España, por ejemplo, tiene mucho éxito. El último film de éxito sobre la escuela es uno que se llama Camino de la Escuela. Es una película francesa que saca a unos niños de Nepal, luego a otros de África, a otros de no sé dónde, que en circunstancias dificilísimas caminan horas y horas y horas por precipicios, ríos, selvas, etcétera, para llegar a la escuela, ¿no? Y es verdad, hombre, es una parte de la verdad, pero es verdad que aquellas sociedades en las que no hay escuela la valoran mucho y los padres intentan, y los niños, por una parte de ellos, intentan llegar a la escuela de cualquier manera, pero el mensaje viene a ser como: fíjense ustedes los que no tienen escuela, cómo la valoran. ¿Por qué no pasa lo mismo aquí? Pues muy sencillo, no pasa lo mismo aquí porque la mayor parte de lo que ofrece la escuela está allá fuera de la escuela. Se puede conseguir fuera de la escuela. Se puede conseguir a través del móvil, la televisión, el internet, el ordenador, etc. Excepto la misión que nunca confesamos, que es cuidar. En el mejor de los casos, cuidarlos, en el sentido más amplio, acompañarlos, cuidarlos. Esta vez yo se diría in loco parentis, como lo haría un buen padre o una buena madre. Cuidarlos, en el sentido más profundo y más amplio, o en el peor, custodiarlos.
para que mamá y papá puedan ir a trabajar, para que no hagan verdades en la calle o lo que sea, según la edad. Pero si no fuera por eso, se habrían ido. Pero como no se van, el profesor no tiene el feedback más elemental, que es que se vayan, que se queden. El periodista puede pensar que lo hace muy bien, pero si el lector se va, es que hay que hacerlo otro. Incluido hacerlo peor. Incluido dar una cultura más masiva, más popular, lo que sea, ¿no? Igual que el tendero chino que tiene un bazar, bueno, empieza a vender unas cosas y termina vendiendo otras. A lo mejor no entiende lo que la gente le dice, que es muy difícil aprender un idioma occidental si eres chino, como es muy difícil hacerlo al revés. Pero lo que se entiende enseguida es qué estante se vacía y qué estante no. El mercado es un sistema de mensajes. No te dice por qué, pero te dice eso. Pero la escuela no tiene ese feedback. Como el alumno no se puede ir, no tiene feedback. Pero si el alumno no se puede ir, en economía se dice que si no hay exit, si no hay salida, si no puedes dejar a tu proveedor, o a tu empresa, o a tu sindicato, o a tu partido, entonces te queda la voz, entonces protestas. O al revés, si no puedes protestar, te vas, ¿no? Entonces, si el alumno no puede votar con los pies, marchándose, entonces ¿qué le queda? Enfadarse, enfurruñarse, no hacer ni caso al profesor, o pincharle las ruedas del coche, depende de hasta dónde llegue el problema. Entonces, el problema de la escuela es que al ser obligatoria, que lo es, e incluso al ser obligada antes y después de la obligatoriedad legal, España es obligatoria de los 6 a los 16, pero es obligada en cualquier familia en la que se crea que la mujer tiene el mismo derecho a trabajar fuera que el hombre, pues de los 3, los 2 o los 1, depende, ¿no?, del arreglo que se pueda hacer. Y para cualquier alumno que tenga una mínima visión de lo que es el mercado de trabajo, es obligado a permanecer con un par de años más para sacar otro título, si no quiere estar condenado a los peores empleos y sobre todo al desempleo. Entonces, entre obligatoria y obligada no te puedes ir, no hay feedback, y la consecuencia de que no haya feedback es doble. Por un lado, la ilusión ficticia que se hace el profesor de que está haciendo algo bueno, que lo está haciendo bien, y por otro lado, una relación que se convierte en exclusiva, que puede convertirse en exclusiva. Dentro de eso, bueno, está la sensibilidad del profesor o del centro para darse cuenta de que funciona, que no funciona, si por este lado, por el otro, o el de más allá. Pero... es que lo que yo quería decir ahora es que la escuela tiene de alguna manera que reinventarse, que reconstruirse. Y obviamente para poderse reconstruir tiene que entender los cambios del ecosistema mediático que han ocurrido en los últimos años, porque han sido vertiginosos y acelerados. Los maestros, la gran mayoría de los maestros, sobre todo los maestros más viejos, nos cuesta muchísimo entender la capacidad de los jóvenes para resolver esos problemas que para ellos esto es nativo, como lo decías ahora, nativo, recién al lado de esto. Para muchos maestros es llegar hasta acá, y llegar hasta acá es un arduo camino, y para algunos es una gran curva de aprendizaje. Y hay muchos maestros que ya no quieren aprender, quieren repetir lo que ya saben, pero no quieren aprender. Y ese es el problema, por eso no tienen feedback, por eso no tienen la capacidad de responder frente al tema de la escuela. Maestros más jóvenes que se plantean ese problema frente a sus estudiantes obtienen resultados interesantes frente a ese feedback, o sea, están empezando a ser capaces de interlocutar con esos estudiantes planteándose unas nuevas metodologías frente a, ¿sí? Por ejemplo, plantearse, bueno, ¿yo qué puedo hacer con esto en el salón de clase? Si cada chico tiene uno, ¿qué puedo hacer con esto en el salón de clase? Y ese es un aprendizaje, esa curva no es para el estudiante ya la hizo, esa curva es para el maestro. Y ese es el verdadero problema del no feedback hoy en la escuela. Pues he puesto esto aquí porque, bueno, porque he venido a decir hoy más o menos si quieren un tratamiento más de fondo, porque no tan concentrado en la escuela y lo digital y tal, sino sobre las transformaciones que está habiendo. Es algo que traté en ese libro de la que se llama La educación en la sistema, que es de libre acceso, o sea, para que eso pueda bajar y echarle un vistazo. La problemática más específica de cómo entra la escuela en el ecosistema digital, o cómo entran los recursos digitales en la escuela, o más bien cómo no entran,
la he tratado en del click al click. El click al click se iba a llamar del click al bit. Telefónica, que patrocinaba el estudio, hizo una tontería que fue pedir permiso, no le contestaron nunca, se creyeron que no podían usarlo para utilizar la palabra bit. Una crap, una chorrada, literalmente. Preguntar eso, el mundo está lleno de libros que tienen el título de nombre de una empresa y no la tratan nada bien, y aquí no me sentía con bit. Pero se lo menciono porque el título en realidad descubrí que ya había sido utilizado antes. Que había sido utilizado aquí, en Colombia, en un artículo pequeño, en una revista universitaria que se llama Del BIC al BIC, la introducción a o el acceso a la tecnología digital o algo así, en las escuelas de enfermería, no me acuerdo ahora, yo era de Colombia. Bueno, ¿y qué pasa en eso? Claro, la cuestión no es la tecnología. La cuestión es realmente la reorganización del sistema operativo. Yo solo trataba en otro libro, en el que creo que la tecnología es imprescindible que acompañe, pero la tecnología puede ser parte de la solución o puede ser parte del problema. Incluso puede ser parte del agravamiento del problema. Es verdad. Pero hay que pensar en ello con calma, porque no podemos dejarnos llevar por los tópicos. Por ejemplo, su compañero mencionaba el uso del móvil, ¿no? La primera reacción al móvil fue prohibirlo porque irrumpe, ¿no? No les haga clase. La segunda fue cómo voy a utilizar yo el móvil o cualquier cosa si unos tienen móvil y otros no, o unos lo tienen mejor, otros peor. Los maestros tienden a pensar que los alumnos tienen, no sé si tienden o quieren pensar, que los alumnos tienen mucho menos acceso de lo que realmente tienen. Y de hecho el móvil ha entrado por la puerta grande en la escuela, porque en muchas escuelas se planteó, yo quiero introducir la tecnología digital, ¿cómo lo hago? Les digo a todos que se compren un iPad, eso es mucho dinero, no todo el mundo lo tiene realmente, ¿no? ¿Es la escuela la que compra los iPads? Bueno, eso es difícil, es mucho dinero también, y claro, en algunos sitios, claro, llega de repente el hada buena, te compra el iPad, ¿no? Llega Google o Microsoft, te compra el iPad o te compra un ordenador, pero 5 años después, ¿qué pasa? Porque no van a volver cada 5 años a comprártelo, ¿no? Y dijeron, bueno, pues si todos tienen móvil, si en el fondo todos tienen móvil, y si me quedan dos que no lo tienen, se lo doy yo, o todos tienen ya un ordenador, si me queda media docena que no lo tiene, la escuela con eso sí que puede. Entonces llegó el traiga su propio dispositivo, ¿no? El Bio. Y bueno, yo creo que está funcionando. No digo que sea la fórmula, hay muchas fórmulas. Yo en la universidad la uso. Yo en la universidad llegué a un punto en que les dije, miren ustedes, decían, hace unos años me decían los alumnos, no nos pidan los trabajos en ordenador porque no todos lo tenemos y la universidad no nos da un ordenador, ¿no? Estamos en un universitario. Decíamos, mira, vaya usted a trabajar de camarero, como hacía yo de joven, cuando estudiaba, y compres un ordenador, ¿no? Ahora un ordenador se puede comprar una tableta se puede comprar incluso por 80 euros, desde funciona por ciento y algo sin ningún problema. Un libro de medicina, por lo que nadie protesta, puede costar 200 euros. Un libro para una asignatura de un año. La tableta dura mucho más, ¿no? Es muy accesible. Estudiantes universitarios, claro. Pero en las escuelas también casi todos no tienen móvil. Hay maneras de afrontar eso. No es un problema que la escuela no pueda afrontar. El problema que la escuela tiene difícil de afrontar es qué hacer con el 100% de sus maestros. No con los que quieren, que son muchos. No con aquellos a los que se puede convencer, que son muchos más, sino con aquellos que se resisten, que son unos cuantos, pero no pocos, ¿no? Pero el problema es no solo la tecnología, sino todo el ecosistema en que se integra esa tecnología. Yo digo que el problema es el aula, necesitamos más escuelas, menos aula, pero esta mañana una directora de un centro, Octavio Calderón, me lo dijo con una frase lapidaria que me gusta, ¿verdad? Yo creo que la voy a utilizar para el próximo libro, que era: el pupitre es criminal. No sé si llamaré al libro El pupitre asesino, que parece que puede tener más mercado y tal, pero la idea es que el niño que va en un asiento con una mesa delante, con un profesor que recita un libro que le dice que esto es lo que va a leer en el año, una secuencia determinada de qué puede aprender, cómo aprenderlo, cuándo, a qué ritmo, etc. Eso es fatídico hoy. Es fatídico, eso es lo que hay que romper.
¿Quieres decir algo? ¿Qué? ¿Habían pedido una palabra ahí? ¿Ella? No, un poquito más alto. Con respecto a la información, o sea, somos consumidores de información, no productores de conocimiento. Entonces creo que ahí también hay una diferencia porque los que denominamos nativos digitales realmente utilizan las tecnologías solo para comunicarse de X, pero ahí está, yo creo que el centro de la educación es cómo utilizar eso que solamente está convertido en un espacio de conocimiento, porque no somos consumidores de información, más no productores de información. Entonces, obviamente, podemos tener buenas estrategias en el aula, pero se trata simplemente de consumir información, incluso traer experiencias de otro lugar a llevarlas a la hora, incluso en diferentes contextos. Entonces, creo que la intención de la escuela debe ser cómo generar conocimiento y comunidad de conocimiento en torno a las nuevas tecnologías, más relacionadas con las tecnologías. ¿Cómo hacer que se genere conocimiento? Porque de alguna manera todos somos consumidores, pero estamos siendo simplemente consumidores. Realmente a veces es producir conocimiento, generar comunidad de aprendizaje. Entonces creo que ese es un reto muy grande, porque obviamente la tecnología está, el conocimiento está, la facilidad será ella para unos sistemas propios, pero creo que generar conocimiento es el reto más grande de la escuela como tal, porque si no seguimos siendo lo mismo, consumir información como lo hacemos en los medios de comunicación, sin ningún filtro, sin ningún paso y transferencia, y ahí está el papel del docente, porque creo que es importante resaltar que el docente nunca va a desaparecer en cuanto es mediador de esa información, la generación de conocimiento, porque ese es nuestra labor, generar conocimiento, porque si simplemente seguimos siendo transmisores de información, pues pasa lo mismo, dejamos que es una pequeña tablet con acceso a internet y simplemente consume información. Cuando apaga la tablet es como si su cerebro se apagara. Ahí está el profesor, creo que es una función importante, cómo transferir esa información en conocimiento, después el saber y finalmente y ojalá llegarnos a la sabiduría o el élite superior cuando ya se contextualiza esa información y se transfiere entre un sistema cultural. Sí, creo que podemos tranquilizar a los docentes, no van a desaparecer, pero tendríamos que añadir a condición de, es decir, tenemos por un lado una institución escolar que sobre todo lo que ha hecho ha sido integrar la tecnología domesticándola. Llegó el libro y lo convirtió en libro de texto. Llegó la informática, no, bueno, la pizarra digital sí, porque al fin y al cabo es una pizarra. Por la digital, bueno, con el PDF no hay problema, porque el PDF se lee igual que el libro. El PowerPoint es estupendo, lo traigo, no respiro tiza, me cuesta menos tal, que puede ser dañino. Hay un dicho que es morir de PowerPoint. Hay alguna encuesta en la que los alumnos dicen que no hay nada más aburrido que un PowerPoint. Cualquier profesor universitario que haya estado en tribunales de tesis con presentaciones en PowerPoint no ha podido querer suicidarse, y cualquiera entiende que yo mismo renuncio muchas veces al PowerPoint y me parece que es estupendo para algunas cosas, pero enseguida se da una cuenta de que cuando yo escribía en la pizarra seguía un razonamiento y una línea en la que quería que mis alumnos me acompañaran. Cuando pongo un esquema ya no hay tal, ¿no? Es decir, la escuela tiende a castrar la tecnología, esa es la primera reacción, ¿no? En el otro extremo tenemos a los alumnos que consumen basura, no a los alumnos de basura, a los que consumen basura en general. Si el hecho de manejar muy rápidamente los pulgares sobre un móvil o manejarse con un teclado para cualquier circunstancia no significa nada, ¿no? También sabemos, sin embargo, que los alumnos o una parte de los jóvenes tiende a ser relativamente creativa cuando se deja la informática en sus manos. Uno de los primeros estudios que se hizo sobre el uso de la tecnología por los jóvenes más o menos sistemáticamente, que lo hizo Mizuko Ito en Estados Unidos, ella hablaba de tres tipos de usos de la tecnología que podían ser tres etapas, pero que no todo el mundo las pasaba. El primero lo llamaba hanging out, que es bueno, divertirse con eso, darse una vuelta, quedar en las redes y tal, que sería puro consumo. El segundo era messing around,
que era, bueno, vamos a trastear un poquito aquí, y el tercero era el jigging out, que era te conviertes en un jig y ya, porque esa sí es una diferencia entre la tecnología de hoy y la de ayer. La tecnología digital invita a trastear. Cuando tienes un vídeo, no sé qué, bueno, esas cosas horribles de los gatos que sonríen y tal, bueno, ya implican trastear con ellos. Ponerle subtítulos al manga, o trucar una imagen, o doblar falsamente un vídeo, etcétera. Todo esto son formas de trastear. Con el libro no se puede trastear, no se puede hacer nada. El libro puede tener un mensaje estupendo o terrible. Probablemente el mensaje medio de un libro es mejor que el mensaje medio o típico de un vídeo en YouTube, pero no puedes hacer nada con él. Puedes reflexionar, pero no puedes hacer mucho más con él, ¿no? Entonces la tecnología digital es por esencia más interactiva y por lo tanto invita más a crear, aunque todo lo que crees al principio y probablemente durante mucho tiempo no tenga ningún valor, sean solamente tonterías. Por lo tanto, dan más oportunidades en ese sentido. Y lo que tiene que hacer el profesor es aprovechar esas oportunidades. Si todo lo que va a hacer es poner unos PowerPoints, PDFs o vídeos cortos, adiós, que se vaya. Si un profesor, como le decía Sugata Mitra, puede ser sustituido por una máquina, pues debe serlo. Si solo hace lo que puede hacer una máquina, la máquina es más barata, más segura y hace más cosas además. Ahora, luego hay otras cosas que la máquina no puede hacer. Y una de ellas es asegurar el buen uso de la máquina. Y yo creo que el papel del profesor cada vez más va a ser el de diseñador de un entorno de aprendizaje, de un entorno, una experiencia, un trayecto de aprendizaje que debe comprender la tecnología, pero que es por supuesto mucho más que la tecnología. Es la relación con la tecnología, la relación con los compañeros, con los iguales, la relación con el profesor, la relación con la comunidad, la relación con uno mismo, es decir, que puede comprender espacio de reflexión, no sé si de meditación, lo que sea, pero que no va a ser el mismo entorno en un barrio que en otro, para una edad que otra, para los que ya han pasado por una experiencia, para los que pasan por otra, o incluso si los alumnos fueran iguales. No sería lo mismo si el profesor sabe mucho de música y poco de matemáticas, o mucho de matemáticas y poco de música. Entonces, yo creo que esa es la función del profesor y ahí debe integrarse la tecnología. Que no es la tecnología frente a la naturaleza. Ojo, es la tecnología de hoy frente a la tecnología de ayer. Venga. ¿Quieres decir algo? A ver si yo te digo. Ahí, sí. Bueno, pues cuando hablamos de la escuela, que es la escuela de la cuestión de que cataliza o no cataliza la tecnología, que no es la escuela, sino las personas que interactúan en la escuela, porque es que la escuela, además de los maestros, también son los estudiantes y también son las familias que la componen. Y aquí realmente la dificultad que uno encuentra no tiene que ver precisamente con los muchachos, sino con el maestro. O sea, el maestro, si no se quita de esa posición apática a la tecnología, a la parte digital y a la parte de innovación, realmente estamos perdiendo la batalla. Yo soy rector de una institución educativa de acá de la ciudad y lo que hacemos en términos de la parte digital, la parte de internet, personalmente yo no la acepto para los estudiantes, yo la acepto para los maestros, porque si al maestro no lo educamos, así sea al interior de la institución educativa en términos de tecnología, en términos de procesos digitales, pues realmente la batalla la vamos a seguir perdiendo. A mí en esos términos los muchachos no me preocupan, me preocupa el maestro, y me preocupa el maestro que se cierra a la banda y simplemente no queda, pero se queda, no evoluciona su proceso de aprendizaje, pero no se va. No es que yo con eso ya no puedo, pero yo digo, si el profesor se queda, el profesor tiene el deber de actualizarse, de poder interactuar un poco. Hace 3 años había una página institucional allá en mi colegio y solamente servía para entrar al sistema académico y para contar. Ahora sirve para otras cosas. Ahora sirve para que los muchachos también tengan información de la institución educativa, para que el maestro tenga más cerca los recursos y los documentos de la institución educativa. Entonces siento que aquí la cuestión es cómo vamos a poder movilizar un poco más al maestro.
tampoco tiene que ser el duro de la parte informática, pero sí tener unas bases que le permitan hacer un mejor trabajo. La tecnología no es un enemigo, no se puede ver desde ese punto de vista. Mucha gente critica, por ejemplo, a Google, que porque es un gigante, que porque está absorbiendo, que porque eso sí es cierto, y eso no lo vamos a negar. Pero miremos también la otra parte que Google ofrece. Google tiene lo que llama el Google for Education, y los recursos educativos son impresionantes. O sea, yo cada que me levanto y pienso en lo que hacemos en la institución, yo le agradezco a Google. Todas las mañanas. Claro, porque es un soporte tecnológico gratuito que nos está dando para que la institución educativa funcione mejor y tengamos otras formas de comunicarnos, otras formas de compartir información y de salvaguardar la nuestra. Y eso nos ha permitido incluso tener un trabajo mucho más fácil, mucho más inmediato y mucho más rápido. Incluso ayer terminábamos, por ejemplo, en el colegio la última sesión de pruebas del trimestre, y a través de los recursos que nos ofrece Google, los maestros pudieron sistematizar esos resultados mucho más fácil. En este momento ya la institución educativa los tiene, y de esos maestros no a todos les gusta hacer el proceso, pero de alguna manera también hay obligaciones dentro del proceso educativo. Yo siento que aquí la cuestión es acercarnos más al maestro, realmente acercarnos más al maestro y poco a poco invitando. A veces toca un poquito bajo presión, desafortunadamente a veces hay que hacerlo, pero de alguna manera hay que movilizarlo. Y si el maestro le quiere quedar todo lo hizo, ¿qué es? No hay problema, pero sea consciente que debe movilizarse también un poco y debe mirar que hay otras cosas que están alrededor en este momento y que si no las usamos, otros las van a usar por nosotros, antes de que nosotros como maestros lo vamos a hacer. Entonces la invitación realmente a eso, y si podemos hacer que el maestro sea el catalizador positivo del proceso educativo en términos de coger lo que hay, lo que ofrece incluso la tecnología, y poderlo traer a la aula de una forma mucho más amable, mucho más humana para los muchachos, pues siento que realmente el proceso puede mejorar. Yo también, antes de acostarme, doy las gracias a Google, y por las mañanas le pregunto si tienen alguna nueva app o algún nuevo complemento, etcétera. Yo suelo, en mi medio, digamos, suelo ser conocido, me distingo por criticar mucho a los profesores, cosa que se ve bastante mal, pero yo creo que en una institución la profesión es la que cuenta y lo que pasa depende sobre todo de ella, para bien y para mal. Pero quiero decir una palabra ahora a favor de los profesores en relación con la innovación tecnológica. Nosotros tenemos un modelo, nosotros quiere decir el medio mundo, no, el 80% del mundo, tenemos un modelo que es el de un profesor con un grupo en un aula. Y con ese modelo es muy difícil abordar este tipo de innovación. O por lo menos es muy difícil estar a la altura de las posibilidades. Es muy difícil, incluido para el profesor. Un profesor puede actualizarse y debe actualizarse. Un profesor debe tener un amplio conocimiento digital, no porque él sepa, llámale capacitación, alfabetización, alfanumerización, conocimiento computacional, no lo sé, de todo un poquito, ¿no? O sea, no porque él vaya a arreglar el aparato ni vaya a estar a la última y lo vaya a saber todo, eso es sencillamente imposible, pero bueno, debe poder dialogar con eso, debe poder dialogar sobre eso con el alumno y debe poder dialogar con eso, con ese entorno, con el programador que va a cambiar el sistema de su centro, no lo sé, debemos llegarlo tan lejos como podamos en eso, pero es muy difícil innovar a escala del aula. Se puede hacer cositas a escala del aula, pero es muy difícil, primero porque hace falta otra escala, segundo porque esas innovaciones desaparecen cuando el maestro por lo que sea cambia, tercero porque la oposición puede venir de otro sitio, puede venir de la dirección muchas veces, de la administración, incluso cuando la administración se considera innovadora, pues a lo mejor está por una innovación que no es la que todo el mundo ve y a saber qué éxito va a tener después, etc. Puede venir la oposición por los padres o las familias muchas veces, incluso por parte de los propios alumnos o de los compañeros. Que dicen, oye, si tú haces eso me lo van a pedir a mí, o no lo dicen pero lo piensan y todo el mundo está esperando que te estrelles, etc. Entonces,
es muy importante en la innovación educativa en general. Aunque no hubiera tecnología, sería así. No hubiera, tecnología digital, los incluimos en lo que es tecnología. Aunque no hubiera, sería así, pero ahora mucho más, ¿no? Es muy importante el nivel meso, el nivel intermedio. Para mí el nivel meso es el centro, y el centro quiere decir el proyecto del centro y la dirección del centro, pero también es un nivel, digamos, submeso, que es el de los equipos más pequeños, equipos de ciclo, de aula, de curso, de grado, no sé, me da igual que sea la terminología, ¿no? Aquel pequeño grupo de 3, 4, 5, 6 personas con las que trabajas, y el nivel, digamos, supracentro, que sería el de, por ejemplo, los centros de primaria y de secundaria de una zona, el distrito, la red de profesores de una especialidad. No voy a entrar a precisar eso, pero esto es muy importante por dos motivos. Uno simplemente uno es de economías de escala. Comprar ordenadores es mucho más fácil si compras 100 que si compras uno, ¿no? O instalar una red no es cuestión de uno, es cuestión de mucha gente. En segundo lugar, digamos, es cuestión de que incluso en la primaria un alumno no tiene solo un profesor. En secundaria mucho menos, tiene muchos profesores, pero un alumno en un centro, no sé cómo será aquí exactamente, pero tiene un profesor, pero luego tiene especialistas de idiomas, de no sé qué, de no sé cuántos, actividades extraescolares, interviene más gente ahí, ¿no? Pero luego también por distribuir el riesgo. No es lo mismo un profesor que quiere innovarlo todo que un centro que innova en esto, lo otro y más allá, y sobre todo que acompaña. Cuando un centro acompaña, se pueden asumir los errores. Podemos entender que los errores son parte del proceso de innovación, que es un riesgo, hombre, no queremos cometer errores, no que no haya ninguno, pero es un riesgo que asumimos. Cuando uno innova solo, el riesgo es solamente suyo, ¿no? Entonces es muy importante que haya estos proyectos de centro, que haya estas direcciones, e incluso que acabemos con el binomio, con la identidad profesor, grupo, aula. En este libro, que siempre decimos gratuito, pero también en esa página, en una parte que se llama la hiperaula, bueno, ahí explico un poquito eso, que yo creo que hay que dar el salto. Creo que hay que romper con lo de la hiperaula sería la forma más elemental, que puede consistir en juntar los dos cursos, o aquí dicen grados, me parece, del ciclo, de una etapa, me da igual, ¿no? Podemos juntar gente de más edades, podemos juntar más grupos de una misma edad, cuando los hay en centros más grandes, y solamente el mero hecho de poner más alumnos, darles un espacio más libre, aunque se pueda trabajar en gran grupo, pequeño grupo, individualmente, y juntar 2 o 3 profesores en un aula, y ya no estén tan solos, y ya no se equivoquen en soledad. Solamente eso me parece que facilita enormemente la innovación. Es una condición, no suficiente, simplemente necesaria, pero facilita enormemente la innovación. La innovación, y más en el terreno digital, es muy difícil para el profesor solitario. Hay frikis, hay gente que le encanta, hay gente que se mueve muy bien, que le hace feliz innovar eso, incluso esos corren riesgo, pero los otros, los que lo ven más difícil, los que se consideran a sí mismos inmigrantes, los que piensan que ya es tarde para ellos, etcétera, para ellos es mucho más importante el estar acompañados, estar con otros, sentirse ayudados, sentir que el riesgo no es suyo, que el fracaso no sería suyo si lo hubiera. Vamos a ver, quedado una palabra por aquí, alguna persona más, que si no acabaríamos porque empezó a trabajar, empezamos a las 8 de la mañana y van a ser las 8 de la tarde, dentro de lo mucho a las 7, pero bueno. Habría que descansar, por favor. Ante todo agradecer por la charla, por el gusto también leerte. Me gustaría cambiar esto, que se pueden ampliar 3 ideas que he leído, escuchado varias veces. Bueno, lo repito. Que si nos puedes ampliar, por favor, 3 ideas que las he leído varias veces, creo que están de pronto conectadas entre sí, pues si no, vas a ser de pronto conectadas.
La primera es cuando invitas a que los profesores asuman una Perdona, el equipo técnico tiene su la tecnología se nos va. La primera es cuando invitas a asumir a los profesores como una postura científica, de parte científica. La segunda, cuando dices que la formación permanente docente no es algo opcional, sino que es un deber profesional. Y la tercera, la pérdida del vínculo entre el aprendizaje y la desescolarización. O sea, el aprendizaje ya no está circunscrito en espacios escolarizados, sino cómo se va creciendo, aumentando la necesidad de aprendizaje, al mismo tiempo que aumenta los espacios de escolarización. Con cierta concisión, pues me ha olvidado cuál era la primera. Una invitación a que los profesores asuman una formación científica, sí, sí. Es que en España tenemos un debate muy fuerte sobre la formación del profesorado, bueno, yo creo que en todas partes, ¿no? Pero aquí ahora está un poquito en la vista la ola. Creo que es evidente que la vieja formación de limitaciones y problemas, a mí me preocupa mucho. Antes hablábamos de ciudadanía digital, de las fake news, de las burbujas, no sé qué. A mí me preocupa mucho, bueno, cuando uno vivía en la aldea, pues lo que tenía que creer y saber era lo que permitía persistir a la aldea, ¿no? Ahora vivimos en el mundo global, cambiante, que vivimos, es muy importante que sepamos distinguir la verdad de lo que no es. No hablo de la verdad absoluta, revelada, filosófica o yo que sé qué, hablo simplemente que sepamos distinguir lo que tiene fundamento de lo que no lo tiene, o como decía antes citando a Postman y a Hemingway, que sepamos distinguir la mierda que circula por los medios de comunicación, las redes, etc., ¿no? Por lo menos la más evidente, ¿no? Y eso yo creo que requiere cierta formación científica. Cuando digo formación científica no me refiero a que uno sea físico nuclear, ni biólogo, nada de eso, sino a saber distinguir un poquito a priori ciertas barbaridades, como decía antes, lo que tiene fundamento de lo que no. Y me temo, no puedo hablar por los maestros de todo el mundo, el profesorado de secundaria que tiene una formación científica es otra cosa. El profesorado de secundaria, como quizá el de filología, ¿no? Y lengua, pero suele tener formación científica en algo y bueno, su problema es que no saben mucho de educación. Que se creen que porque ellos saben de algo y les ha gustado, los demás deben poder aprenderlo y les tiene que gustar nada. Eso es otro problema, ¿no? Pero el problema del magisterio típicamente es que tiene muy poca formación científica. Muy poca. Diría casi ninguna. Y eso se ve claramente por cómo circulan los bulos, por el mundo educativo. Podría poner ejemplos, pero no les sonarían nada, ¿no? Pero, por ejemplo, por poner un tópico, la idea tan extendida entre el profesorado de que hay que poner a las matemáticas a primera hora de la mañana porque los alumnos están más despejados, se enteran mejores. Es una solemne estupidez, contradicha por todo lo que sabemos científicamente, que es justamente lo contrario. A esa hora están dormidos y por eso están callados, pero su cerebro está en otro sitio y no entienden nada, ¿no? Y la matemática, si es que es más difícil, que lo dudo, tiene que estar a las 11, y lo que hay que saber en todo caso es que no tiene que estar a cualquier edad, de cualquier manera, porque lo único que hacemos es producir niños y niñas que piensan que la matemática no es lo suyo porque se le intentó enseñar de mala manera o antes de tiempo. Pero bueno, lo que creo es que el profesor debe tener una actitud de una formación básica que le ayude a intuir por lo menos qué tiene fundamento y qué. Eso es lo que quiero decir con formación científica. Está claro que uno no puede aprender de todo en la formación de magisterio y que hay que elegir y que si ponemos una cosa no podemos tener otra, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, hablar de educación, no digo hablar de ciencia, sino hablar de educación o de pedagogía o de PISA o de yo que sé, en una escuela de magisterio hay que hablar distinguiendo qué tiene apoyatura científica y qué no la tiene.
que tiene un fundamento y que no, que se basa simplemente en la opinión o en la experiencia o en una idea heredada, etc., ¿no? La segunda era... conectar en esa línea cuando insistes que la formación profesional no es algo opcional, sino que es un deber profesional. Bueno, ahí lo que quiero insistir, todo el mundo está de acuerdo en que el profesor necesita formación continua, aunque no basta con lo que aprendes a los 20 años para trabajar hasta los 60 o 70, ¿no? Pero a continuación viene lo de, bueno, pues que me den capacitación. En el fondo lo que quiere decir es, si no me capacitan, que no me exijan nada. Eso no me lo enseñaron, por consiguiente no me lo pidan. Bueno, eso, si uno quiere ser proletario de los que ya no quedan, trabajar en McDonald's, está muy bien, ¿no? Yo creo que en McDonald's, en muchos sentidos, es decir, si no me lo enseñaron, que no me lo pidan. Pero en una profesión, no. Una profesión es justamente un grupo, una dedicación, un empleo en el que uno se compromete a mantenerse, digamos, a la altura de las circunstancias o conociendo el estado de la cuestión. Y es curioso justamente que eso se diga justamente en un sector donde luego por otra parte trivializa una investigación, ¿no? Vamos a hacer investigadores de los niños, ¿eso qué quiere decir, no? O vamos a hacer investigación en el aula, ¿eso qué demonios quiere decir? Lo que tiene que hacer el profesor es mantenerse, digamos, actualizado en el conocimiento, que es lo que le pedimos a un médico. A un médico no le preguntamos, oiga, ¿qué formación le dieron usted en la carrera inicial? Damos por supuesto que se mantiene al día, no que lo sepa todo. Damos por supuesto que se mantiene al día y que será capaz de decir, esto no sabemos, el resultado de esta intervención es absolutamente incierto, o de esto se sabe pero yo no lo sé, así que haga el favor de ir al especialista no sé qué, que es otro, o lo que tenga que decir, ¿no? Y lo mismo un abogado, que no es ciencia exactamente, es una actitud profesional. Un abogado que queremos ver porque se sepa la última legislación y las últimas sentencias, porque sepa buscarlas. Le pedimos un caso sobre de un asunto que es nuevo, porque el problema es nuevo, pues no hay herencia en eso. Lo que queremos es que vaya a buscar lo que se ha escrito sobre eso o lo que dijo el último caso. Y lo último era el aprendizaje escuela. Vamos a aprendizaje siempre ha habido, ¿verdad? Aprenden las personas, aprenden los animales, aprenden algunas plantas y últimamente aprenden las máquinas. De manera que el aprendizaje es una cosa generalizada y nuestra capacidad de aprendizaje es infinita, ¿no? La educación es algo un poquito más especial y la escuela es algo mucho más especial y la enseñanza mucho más especial, ¿no? O sea, quiero decir que la enseñanza es una parte de la escuela, que es una parte de la educación. ¿Por qué es una parte de la escuela? Porque la escuela también custodia, por ejemplo, o cuida. O simplemente estamos allí sin hacer nada. La escuela a su vez es una parte de la educación. No todo lo que hay en la escuela es educación, pero desde luego no toda la educación está en la escuela, porque para eso están los oficios, los gremios, la televisión, papá y mamá, los colegas, los compañeros que nos enseñan cosas, etc., ¿no? Y la enseñanza pues es una parte muy restrictiva. Pero lo que hizo la escuela durante siglos fue decir, bueno, enseñanza fuera de la escuela no hay. Educación fuera de la escuela sí, pero las cosas triviales. Pues puede enseñar papá y mamá y tal, pero lo verdaderamente importante es lo que enseñamos nosotros. Lo que no enseñamos nosotros no tiene valor. Fijaos que ahora se dice al revés. Yo me acuerdo de una frase que repetía mucho Saramago y a una ejecución le decía, eso no lo puedes decir porque significa lo que no debe significar, ¿no? O sea, la escuela debe enseñar, pero no puede educar. Él quería decir que los niños debían venir más o menos educados de casa, que había cosas que la escuela no podía hacer, y es verdad, pero tampoco se puede renunciar a todo lo que no es transmisión de conocimiento cualificado, que es lo que es la enseñanza, ¿no? Hoy lo que pone nerviosa a la escuela es que todo lo que era objeto de enseñanza, es decir, de una educación formalizada, se puede adquirir fuera. Se puede adquirir fuera. Y los alumnos pueden entrar en clase diciendo, oiga, eso que dice usted de la reproducción celular no es verdad, o no está tan claro, porque acabo de leer en Wikipedia, o acabo de ver en una página de Harvard, o me ha dicho mi madre que es bióloga que ya no es así, o que nunca fue así, ¿no?
Bueno, pues hay que vivir con ella, hay que vivir con la sociedad de conocimiento, hay que vivir no pidiéndole a la gente que renuncie a lo que tiene fuera, que no haga caso o que lo ignore hasta los 18 años, que es lo que he prohibido, sino al contrario, tratando de acompañarles con el propósito en eso y mostrándonos ante ellos no como la fuente de la sabiduría, sino como buenos aprendices. El profesor debe aparecer como un ejemplo de aprendiz. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y que descansen.